tal? Yo soy Javier Goya, vengo representando un poco Triciclo, que es una sociedad de tres. Lo primero, muchas gracias a quienes hayan pensado que nosotros tenemos algo que aportar aquí, porque llevamos solo 1 año y 3 meses siendo empresarios y es un poco fuerte, ¿no? Estar aquí intentando enseñar algo a alguien que seguramente sabe más que nosotros. Entonces, bueno, os contamos nuestro caso, que es de lo que se trata aquí. Nosotros estábamos trabajando en la ciudad financiera del Banco Santander. A ver, nos hemos pasado ya. Estos somos, ¿vale? Esto ya lo conocéis, que soy yo. Javier Mayor y David Alfonso, ¿vale? Estamos trabajando los tres en la ciudad financiera del Banco Santander sin poder cocinar para nuestra gente, ni para nuestra familia, ni para nuestros amigos, ni para nadie que valorara la comida, ni la experiencia de sentarse en un sitio a disfrutar de lo que come. Evidentemente esta gente fuera de su trabajo podría valorar la comida, pero no en donde estábamos. Y yo desde pequeño, pues, como soy el que estoy aquí hablando, pues siempre mi ilusión ha sido montar un restaurante o un hotel o algo en donde recibir a toda nuestra gente. En ese restaurante era totalmente imposible. Nos habíamos formado en grandes restaurantes, yo con Paco Morales, con Nacho Manzano, en Zuberoa, en Las Rejas, en un montón de restaurantes en Madrid. Javi igual, en Diverso, llevando en algunos casos la jefatura de estos restaurantes. Y David había estado en el Chaflán, se dedicó luego a la bici como profesional, como ciclista. Y bueno, la idea es que todos trabajamos juntos. Yo era el jefe de cocina del anterior restaurante, Javier era el segundo y David era un jefe de partida. Y queríamos hacer algo viable, lo primero, ¿no? Porque también fue una inversión de nosotros tres solo, sin ayudas de bancos, ni de socios capitalistas, ni nada. Entonces nos juntamos para abrir algo. Lo primero, viendo el mercado como estaba, yo he comido en muchos restaurantes y todos hemos comido en muchos restaurantes, pero yo me he gastado todo lo poco que he tenido siempre en comer en los mejores sitios. Y me he dado cuenta de un poquito la evolución de la economía en España, sin saber nada de economía, y he visto que no era muy viable, aunque tuviéramos una formación para hacer un restaurante quizás gastronómico, no era muy viable. 3 desconocidos, abrir un restaurante gastronómico, dar un menú de degustación obligatorio para la gente que se sentara. Entonces buscábamos dar lo máximo a un precio justo, ¿no? Justo, no sé si justo, porque quizás en otros sitios dan una gastronomía similar y cobran más caro, pero algo que fuera viable, que la gente pudiera ir no una vez al año, sino una vez al mes o una vez a la semana, depende de cada uno, ¿no? Pero empezamos cobrando eso, 30-35, tanto la decoración como la obra fue prácticamente nuestra. Nosotros picamos y picamos de verdad, no es para la galería, estuvimos ahí metidos en harina porque no teníamos dinero para otra cosa. Una cosa que hemos comentado Javi y yo muchas veces es que si podemos nunca más picaremos porque te quita energía mental y pierdes mucha fuerza y mucha... Pero bueno, no nos quedaba otra, picamos, pintamos, lijamos sillas, hicimos todo para un comedor muy sencillo. Evidentemente tampoco montamos un restaurante de lujo, montamos un restaurante amable, viable para nosotros, ¿no? Para poder sostenerlo, para poder trabajarlo entre los que empezábamos. Es un restaurante muy familiar, empezamos entre 5 solo. Esto antes oía a Paco Pérez, que es bueno empezar siendo más de los que incluso hacen falta, ¿no? Eso lo puede decir él ahora seguramente porque está en un nivel que quizás nunca podamos estar nosotros, pero nosotros empezamos 5 y ahora somos 15 en 1 año y 3 meses. Somos 15, no todos están cobrando, hay mucha gente que ha querido venir de prácticas con nosotros a trabajar, que nos parece algo increíble también, que en 1 año y 3 meses, incluso hace 5 meses hemos llegado a tener 9 personas de prácticas, algo que yo no lo entiendo todavía y estamos súper agradecidos porque nos hace viable poder hacerlo cada día mejor. Pero bueno, empezamos 5, yo, mi mujer, David, Javi y Ferran, otro compañero que había estado conmigo trabajando, un catalán, súper cocinero también. Y bueno, así empezamos, fregando todo, limpiando la sala, limpiando los baños, haciendo todo lo que se puede hacer, sufriendo como perros, sufriendo cada día, ver cómo cada vez se llena más el restaurante, y cada vez te vas dando cuenta que somos pocos, al día siguiente 6, al día siguiente 7, todo subiendo hasta esto. Bueno, la idea principal, lo del triciclo, fue un nombre que salió rápido por parte de mi novia en ese momento. Ahora mi mujer, pues eso, que éramos 3, habíamos nacido en 80, 81, 82, cada uno aportaba una cosa, ¿no? Era un nombre sencillo de recordar y
y que indicaba algo que es como un empiece, ¿no? Nadie empieza montando una bici de carreras, todo el mundo empieza con triciclo, ¿no? Y es algo sencillo, no sienta mal oírlo, ¿no? Entonces, bueno, barra restaurante catering, pues era un poco también que somos lo que nos pidan, ¿no? Que aunque no seamos un catering real, ni solo una barra, ni un restaurante casi éramos al principio, pero bueno, lo intentamos las tres cosas y somos capaces de hacer las tres cosas cada vez un poquito mejor. Lo de casa de comidas actualizada, pues bueno, al final queríamos un formato súper sencillo que pudiera venir cualquiera, por eso dividimos la carta y cada ración en tercios, medias y raciones enteras. Tampoco es ningún concepto tan novedoso, no somos tan... Estaba todo inventado absolutamente y tampoco teníamos tanto que aportar como algo nuevo, simplemente la facilidad de que cualquier persona pueda venir al restaurante y probar un plato nuestro. Esto es muy fácil para el cliente, muy difícil para nosotros porque no es fácil organizar un servicio que la gente pide tercios, medias, uno comparte, otro quiere que le des de comer, otro se quiere hacer un menú de degustación pidiendo una tapa cada uno. Nosotros el concepto era muy de compartir también, como ellos, que todos los platos fueran al centro para evitar tener que emplatar tanto y para poder hacer un poco más ágil todo. Pero es muy complicado, porque claro, al final tú no mides antes de empezar la repercusión que vas a tener, no sabes hasta dónde vas a llegar y bueno, ahora ya la tenemos liada, ya no podemos tirarnos atrás. Seguimos haciendo tercios, medias y raciones y la carta la tenemos dividida en tres, no como en cualquier otro restaurante, entrantes, pescados, carnes, tenemos como tres estilos, también un poco para abarcar a toda la clientela posible, ¿no? Que es pues desde una persona más tradicional que quiere comer producto y ya está, y que se pueda comer un lomo de vaca, pues el mejor que hemos podido encontrar, o comer productos totalmente de temporada como unos calçots en invierno o unas pochas en verano, cosas que sean muy de producto estacional y del momento y sin mucha modificación por nuestra parte, que no se note tanto la cocina. Luego otra parte de la carta que es como un paseo en triciclo, que es algo cercano, sabores de toda la vida, cosas que todo el mundo puede reconocer en su paladar y en su memoria y luego con mucho más trabajo por nuestra parte y una cocina más gastronómica, aunque en presentaciones muy sencillas porque no nos da tiempo a nada más. Y luego pues tenemos una parte como un poco más, un viaje en triciclo que pues como toca ahora y como estamos en Madrid, que la cocina más autóctona que tenemos prácticamente es todas las que vienen de fuera, porque aquí no hay una cocina muy amplia, vamos a decirlo, algo de cocina hay, pero no hay que reconocer que en Madrid no tenemos una cocina propia demasiado amplia. Entonces, pues bueno, intentando tocar con todo el respeto posible pues las cocinas extranjeras, ¿no? Tanto peruana como es el boom, como mexicano en algún caso, como japonés, como tailandés, asiático, cualquier cosa que sea extranjero, siempre pues un poquito modificado porque al final somos españoles y damos de comer a nuestro estilo, que no es puro extranjero. El tema de cocina bruta, sabrosa producto, pues porque nosotros tampoco estamos tan locos por emocionar a la gente a nivel visual, sino emocionar en la boca, ¿no? Es lo que intentamos, no siempre saldrá, pero intentamos que nuestra cocina sea súper sabrosa y que, bueno, presentamos correctamente, pero no es nuestro punto más fuerte porque no tenemos tiempo, porque no somos tantos y porque damos un servicio fuerte, ¿no? Cada día llenamos el restaurante gracias a quien sea, a vosotros. Llenamos servicios de 60 más una barra rabiosa que se pone cada día muy rabiosa, sobre todo por las noches. Y estamos hablando de dar 60 más 30, 25 o 30 personas en la barra que comen y quieren comer rapidísimo porque se piensan que es una barra de Madrid de croquetas, calamares y no somos así. No somos mejores, pero es muy difícil dar de comer en una barra a la velocidad que quiere un madrileño, que eso sí, tiene la exigencia más grande seguramente de toda España, ¿no? No tenemos una cocina muy propia, pero tenemos unos clientes que aprietan como nadie. Bueno, un poquito el restaurante. Sufrimos mucho el arranque, que es una cosa que querían que comentáramos. Pues sufrimos mucho también. En algún momento pensábamos que no íbamos a abrir porque tuvimos precinto de obras, porque al final cuando haces las cosas en plan casero, pues bueno, igual no llevas todos los trámites que tienes que llevar como toca, como lo haces en plan casero, lo hacen restaurantes de superlujo y empresarios de superlujo que también, bueno, siempre hay un poco de trampa, intentar hacer cosas sin licencia, porque tampoco piensas que es una obra y bueno, te cierran el restaurante antes de empezar 2 meses y hasta yo, que soy la persona más optimista del mundo, pues pensaba que no íbamos a
a poder arrancar y ya estábamos buscando la solución para trabajar ese verano, ¿no? Lo que digo de empezar con poco a poco, nosotros tenemos planteado hacer cosas nuevas y a mí me da mucho miedo las plantillas súper grandes porque hay que pagarlas a final de mes y es imprescindible pagar para que la gente esté contenta. Entonces, nosotros empezamos con un equipo muy pequeño, dando menos cubiertos de los que damos ahora. Rápidamente nos dimos cuenta de que podían entrar más gente y podíamos tener a más plantilla trabajando con nosotros. Yo prefiero esa evolución. Si de algo empresarialmente se pudo hablar es de eso, que prefiero que el negocio me pida gente, que el negocio me pida modificaciones del propio negocio, de la cocina, de hacer todo mejor, más cómodo, mejores sillas, mejores mesas, mejor todo, que no empezar por todo lo alto y empezar a despedir a gente, a quitar mesas porque no eres capaz de atenderlas y tal. Por lo menos en un nivel bajo como nosotros hemos empezado. Ahora mismo sí que tenemos una plantilla más estable, tenemos un metre que ha venido de la terraza del casino, siempre me pide más camareros, quiere más, pero bueno, yo también ahora igual estamos estables, pero no sabemos cuándo va a parar, porque esto Madrid va haciendo así, se va moviendo de un lado a otro, a buscar los restaurantes nuevos y fantásticos, ¿no? Y luego ya a lo mejor vuelven, ¿no?, a los de siempre, pero yo prefiero esa evolución de que dentro de 2 años seamos mucho mejor restaurante que hoy, no peor restaurante que hoy. Yo creo que desde que hemos empezado, aunque sea poco tiempo, cada vez somos un poquito menos malos y se nota. Muchos clientes que nos han sido capaces de aguantar nuestro momento duro, pues ahora mismo notan que vamos a más, no vamos a menos. Sí que es verdad pues, que gracias a esta austeridad pues, pudimos recuperar la inversión en 4 meses, porque tampoco una inversión muy grande, que eso es importante también, ¿no? Que si no tienes, ¿para qué te vas a gastar un dinero que no tienes ni que vas a tener así con toda seguridad? Entonces, rápidamente recuperamos y rápidamente ahora hemos podido hacer un segundo negocio que es muy pequeñito y va muy bien también. Ahí está Ferran, que es uno de los que lleva el nuevo negocio ahí detrás, que ha venido a vernos. Y bueno, es un restaurante un poco del mismo tipo, pero buscábamos un sitio en el que se pudieran comer bocadillos gourmet, que no hay muchos en Madrid. Así muchos sitios en los que te puedas comer un bocadillo que sea una cosa fina, que sea un plato metido entre 2 panes, que realmente tampoco es que sea un bocadillo, porque cuando una cosa te trae tanto trabajo, meterlo entre 2 panes, pues ya pierde un poco el concepto de cocina fácil o rápida. Pero bueno, la idea era eso, que pudiera haber algún sitio en Madrid que se pudieran comer muy buenos bocadillos. Y al final también el cliente nos está modificando un poco el negocio. Nosotros nos adaptamos un poquito a lo que nos viene, ¿no? Y si la gente pide más caña, pues más caña. Entonces al final empezamos con los bocadillos, pero hemos acabado haciendo casi la cocina de triciclo. Siempre había un guiño al guiso de triciclo, bajábamos, estamos en la misma calle y bajábamos un poquito de guiso y aquel que también se lía solo, pues cada vez intentar mejorar más la oferta, pues ya tenemos una oferta con 10 platos fuera de carta, aparte de lo que damos en la carta, que es bastante respetable, pues siempre queremos hacer cosas nuevas, siempre queremos hacer dentro de un orden sencillo, pero siempre queremos hacer más y la gente nos pide más, entonces pues seguimos al lío. Pues un poquito la explicación final, 60-70 más la barra es lo que conseguimos dar en triciclo, y llenamos todos los servicios, tenemos esa suerte y es muy complicado. Mucha gente se ha quejado del servicio nuestro, pero también hay que entender que no es lo mismo un restaurante que llena todos los servicios, que tiene una barra rabiosa que tira de ahí, que un restaurante que funciona a medio gas. Cuando funcionas a medio gas es más fácil poder atender a todo el mundo. Cuando estás a reventar todos los servicios, pues es más complicado. Aunque tengas mucho más camareros, las cocinas dan lo que dan, las manos levantándose, pues puedes atender a casi todas, no a todas, ¿no? Porque es muy complicado, por lo menos para mí lo es. A lo mejor hay alguien que me enseña a hacer restaurantes enormes, llenos a reventar, que funcionen con más agilidad. Nosotros hemos sufrido, cada vez sufrimos menos. En el de abajo, pues igual damos hasta mejor servicio. Solo dan 25 cubiertos, porque es lo que entra, y hay 6 personas trabajando. El segundo concepto de negocio lo hicimos un poquito más barato para que pudiera ser posible, ¿no? También, porque al final creo que el 90 o el 80% de nuestro éxito es el precio. Si no tuviéramos ese precio seguramente no llenaríamos tanto, ¿no? Es así de penoso. Porque si nosotros cobráramos 70-80 euros por comer, la gente se lo pensaría más para venir a triciclo y de momento no se lo piensan. Así que nada, muchas gracias por...